Ruth capítulo 1. Realmente, cuando estaba estudiando este libro y estaba dividiendo para los mensajes, lo dividí en 4 mensajes, el libro de Ruth, uno por capítulo. Y el capítulo 1 entonces me ha ocupado 4 mensajes. Sí. En primera instancia uno dispone una cosa y Dios da otra cosa. Yo quiero que vaya al libro de Ruth. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a leer los versículos 16 y el versículo 17 nada más. Versículo 16 y el versículo 17. Yo quiero que ustedes me sigan con sus vistas estos 2 versículos de Ruth, capítulo 1, 16 y 17 dice: respondiendo Ruth, no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tus bondades. Te rogamos, Padre Santo, Padre bueno, que nos dirija en este tiempo que vamos a hablar de tu palabra y que sea tu Santo Espíritu que nos dirija y que tu nombre sea exaltado y glorificado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, pueden sentarse. Nosotros continuamos con el mensaje pasado con el título La amargura versus la fe verdadera. La amargura versus la fe verdadera. En el mensaje anterior comenzamos a ver la historia de Noemí y de Ruth. Vimos que Noemí, una mujer marcada por el dolor, vimos cómo la amargura se apoderó de su corazón al perder su esposo, a ella perder también sus 2 hijos. Su sufrimiento fue tan profundo que ella decidió cambiar su nombre, como vimos la semana pasada. Ella se cambió el nombre cuando volvió a regresar allá a Belén y ella decía: no me llamáis Noemí, sino Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso, ella decía. Su dolor la llevó a redefinir su identidad, al culpar a Dios por su tragedia y a sentirse vacía, sola y sin esperanza. También vimos cómo la amargura puede distorsionar nuestra visión espiritual. Noemí, cegada por el sufrimiento, no reconoció la bendición que ella tenía a su lado, como nosotros vimos que era Ruth. Recuerde que ella dijo: el Señor me llevó llena y he regresado vacía, no viendo la gran bendición que ella tenía a su lado, que era Ruth. Recuerde que también vimos que más adelante en el capítulo 4 las mujeres alaban a Ruth, alaban a Noemí y le dicen: Noemí es mejor que 7 hijos. Una mujer fiel que nunca la abandonó. Noemí incluso dio consejos equivocados, consejos errados, animando a sus 2 nueras a volver a sus dioses. Recuerde que ella le dijo: vuelvan a sus dioses. Mire lo que hace la amargura. La amargura
hace que las personas piensen errada, los creyentes. Su testimonio público también transmitió dolor y su amargura afectaba no solo su vida, sino también a quienes la rodeaban a ella. Pero hoy seguimos con el segundo punto o la segunda persona que vamos a ver, que es de nuestro título, la amargura versus la fe. Y lo haremos con el momento justo porque la historia no termina en la amargura. Como vimos en nuestra idea del domingo pasado, que es cuando la amargura apaga la esperanza, la fe perseverante abre el camino a la restauración que solo Dios puede dar. Y es aquí donde entra a la escena Ruth, una mujer extranjera sin conocer a Dios, el Dios de Israel, pero una fe tan firme que nos deja a nosotros sin palabra. En Ruth capítulo 1, versículo 16 a 17, Ruth hace una declaración muy poderosa que cambia el rumbo de la historia. Su fe no se queda en palabras bonitas, sino que se convierte en acción, en compromiso, en ruptura por el pasado y en perseverancia hasta la muerte. Ruth no solo acompaña a Noemí, ella abraza al Dios de Noemí. Renuncia a su pueblo, ella renuncia a sus dioses y se une al pueblo de Dios con una convicción que desafía toda la lógica. Hoy vamos a ver la característica de la fe verdadera. La característica de la fe verdadera en esta mujer, en Ruth. Una fe que no se rinde. Una fe que se mueve. Una fe que transforma y que en medio de la oscuridad más profunda se convierte en una luz de esperanza. Así que abramos la palabra y dejemos que esta historia de Ruth nos enseñe cómo la fe firme puede vencer la amargura y sigamos hacia la restauración que solo Dios puede dar. Recuerde que hay dos mujeres, Noemí y Ruth, y ellas dos, como vimos, pasaron por momentos duros, momentos difíciles. Pero las dos reaccionaron de forma diferente al problema. Una reaccionó con amargura y una reaccionó con fe. De una manera u otra, hermano, a nuestra vida van a venir sufrimientos. Sea porque Dios lo ha puesto como prueba o sea por nuestro castigo por pecado. Y va a depender de nosotros cómo vamos a reaccionar en medio de esa dificultad. Noemí reaccionó de una manera errada, con amargura, con enojo. Y vimos la característica de ese enojo el domingo pasado. Pero ahora vamos a ver la característica de la fe verdadera. Una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. Mire los versículos 16 y 17, nuevamente vamos a leer. Dice, respondiendo Ruth, ya sabemos el contexto. Ella le dice a Ruth que se vaya a sus dioses, que como orfa también se retirara, que se vaya. Y era lo normal que ella se quedara ya en su pueblo. Recuerde que sus maridos habían muerto. Y ella le dice, quédense. Yo no tengo más hijos para darle. Quédense aquí y vayan con sus dioses. Dice el texto que ellos lloraron amargamente, esas dos mujeres. Querían mucho a Noemí y lloraron. Y
Noemí convenció a Orfa que se retirara. Y Orfa tomó la decisión y se fue. Recuerde que el nombre Orfa significa la que vuelve atrás. Y ella se retira. Y después que ella le dice a Ruth, vuelve, vete, haz lo mismo que tu cuñada. Y mire la respuesta de Ruth. Ruth le dice, no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Allí me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. En este pasaje observamos un contraste profundo entre dos mujeres enfrentando la misma tragedia. Noemí, llena de amargura por la pérdida de su esposo e hijo, había caído en desesperanza. Sin embargo, Ruth, su nuera moabita, se muestra como un reflejo de una fe viva. A pesar de provenir de un pueblo idólatra, Ruth había conocido a través del testimonio de Noemí al Dios verdadero, el Dios de Israel. Y es bueno notar, hermano, porque no todo lo de Noemí es malo. Mire, Noemí duró allá 10 años, allí. Y aún Noemí allí abandonando al Señor, abandonando Belén, la ciudad de pan, y aún en su amargura Noemí daba testimonio de que Dios es el Dios verdadero. ¿Por qué vemos esto? Porque Ruth decide seguir al Dios de ella. Es grande. Nosotros como creyentes, aún en medio del dolor, nosotros reflejamos a Cristo. Fíjese, en una ocasión, cuando Pedro estaba negando al Señor, oiga, Pedro negando al Señor, una muchacha se acerca y le dice a Pedro, tú eres uno de ellos. Yo te conozco, tú eres uno de ellos. Pero decía, no, yo no lo conozco, no sé quién es. Y la muchacha insistía, sí, tú eres uno de ellos. Decía, yo te vi con él. Y ella después dijo, aún tu forma de hablar te delata. Oiga, él negando al Señor, decía, aún tu forma de hablar te delata. Ruth Noemí en medio de ese dolor, le dio testimonio a Ruth del Dios verdadero. Su decisión no fue emocional, sino espiritual. Abandonó su tierra, su familia, sus dioses para seguir al Dios vivo. Allí radica la esencia de una fe, una confianza que se mantiene firme cuando la esperanza humana se extingue. En Moab, Ruth lo tenía todo. Ruth tenía su familia. Ruth no había salido para otro país. Ruth no había ido a Belén. El texto en ninguna manera nos dice que en Moab había problema, que en Moab había hambre. No, ellos estaban bien en Moab. Lo único que Ruth había tenido era que su esposo había muerto. Pero Ruth era joven. Ella podía restaurar su vida. Y ella estaba bien en ese lugar. Pero vemos que por motivo propio Ruth decide ir a Belén junto con Noemí. Ella decide ir con Noemí.
Todo esto nos muestra que la relación que Noemí tenía con Dios había impactado a Ruth. Había motivado a Ruth para que Ruth conociera al Dios de Noemí. Esto es notable ya que Noemí no había tenido una vida fácil. Ella había enviudado, perdido 2 hijos y pensaba que ella era la causa de cada calamidad por su desobediencia. Sin embargo, aún así, ella honraba y amaba al Señor. Hermano querido, la gente debería poder ver en tu vida y en mi vida cómo Ruth vio a Noemí y decir: quiero que tu Dios sea mi Dios. Las personas del mundo tienen que ver eso en ti y tienen que ver eso en mí. Decir: quiero que tu Dios sea mi Dios. Las personas están diciendo eso de nosotros. Nosotros estamos atrayendo a las personas a Cristo con nuestra conducta, con nuestro hablar, con nuestro conducir. Ruth lo único que había escuchado, igual que Noemí, era que Dios había visitado a Belén. Y ella dijo, cuando tomó la decisión de ir, ella dijo: yo quiero que tu Dios a quien tú sirves también sea mi Dios. Tu confianza en Dios y en el voltear a Él en tiempo difícil será con frecuencia lo que traerá a otros al Señor. Ahora, vemos que esta mujer decide ir, tiene fe en el Dios de Noemí, en el Dios de Israel. Ahora, en la Biblia la palabra fe, en el hebreo habla de firmeza, firmeza. Habla también de fidelidad, habla de confianza. Habla de una confianza constante. Y yo quiero que estos términos usted los tenga bien en mente. Firmeza, fidelidad, confianza constante. Y deriva de la raíz amán, que significa apoyarse, permanecer estable, estar seguro. En el Nuevo Testamento el término griego se traduce como creer, confiar, depender plenamente, y también habla de fidelidad. Todas esas palabras engloban lo que significa fe. Por lo tanto, la fe no es simplemente aceptar una verdad, sino apoyarse en el carácter de Dios y permanecer firme incluso cuando las circunstancias parezcan contradecirla. La fe es la respuesta del corazón que elige confiar en Dios, aunque no entienda sus caminos. Es creer en Él, aunque usted no vea que Él esté obrando. Incluso en medio del silencio o en el dolor. La palabra de Dios nos enseña que la fe es el principio que sostiene al justo. Incluso en el libro de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros no tenemos fe, nosotros no vamos a agradar a Dios. En capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza, oiga bien la palabra certeza. Certeza es una convicción, es algo real. Dice la certeza de lo que se espera. Yo tengo la fe, yo tengo la certeza de algo que voy a recibir. Y dice la convicción de lo que no se ve. Yo no veo, pero creo.
La fe no es pasividad, sino confianza activa en la promesa de Dios antes de verla cumplir. Es creer en Él. Hermano, y desde Génesis y Apocalipsis vemos que Dios resalta que creamos a su palabra. La bendición es creer a su palabra. En medio del dolor, en medio de la angustia, tenemos que creer en Dios. Él no falla, Él es fiel. Sus palabras se cumplen. En Habacuc capítulo 2, versículo 4, en medio de angustia, Habacuc confundido, Habacuc pudo decir, mas el justo por la fe vivirá. Y eso lo repite el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. El justo ha de vivir por fe. En tiempo de oscuridad, la fe es la fuente de vida del creyente. Pero en Romanos capítulo 4, versículo 20 al 21, el apóstol Pablo dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios plenamente, convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Eso es Abraham. Así como Abraham creyó sin evidencia visible, Ruth también confió sin garantía humana. Ella creyó. Y en 2 de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. La fe no depende de lo que los ojos ven, sino de lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha prometido. Tenemos que confiar en la palabra del Señor, confiar en ella. En la vida cristiana la fe no es simplemente un sentimiento o una idea abstracta. Es una convicción activa que transforma nuestra manera de vivir, pensar y esperar. La fe no es una emoción pasajera, sino una decisión constante de confiar en Dios. Es como caminar en la oscuridad con la certeza de que hay luz al final del camino, porque Dios lo ha prometido. En cada paso, aunque no veamos el terreno, sabemos que Él nos sostiene. Después, hermanos, que hemos visto la definición de lo que es fe, entramos a ver la característica de la fe de Ruth. Fíjese, en primer lugar, nosotros vamos a ver de la característica de esta mujer, la fe, es que la fe es persistente. Esta mujer mostró su fe en la persistencia. Fíjese lo que dice el versículo 16. Dice, respondiendo Ruth, no me ruegues que te deje. No me ruegues que te deje, ni me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y a donde quiera que viviere, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Fíjese, Ruth está bien convencida en la decisión que ella había tomado, a seguir a Noemí hacia Belén. Podemos ver que Noemí le dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto, vete también con ella. Ahora, Noemí hizo todo lo posible para desanimar a Ruth, para que ella regresara, no regresara con ella. No era que Noemí no quisiera que Ruth viniera, pero no quería que lo hiciera por conveniencia. Aún así podemos ver que Ruth le respondió a Noemí, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Oiga, Noemí
le insistía a ella que regresara, que se vaya. Y Ruth le decía, no me ruegue, no me hable más de ese asunto, Noemí, porque yo estoy dispuesta a irme contigo. Yo estoy tan dispuesta a irme contigo que tu Dios va a ser mi Dios. Donde tú vivas, yo voy a vivir. Y aún así ella le dice, donde tú mueras, yo voy a morir. Oiga, la declaración de esa mujer estaba tan arraigada a Noemí que ella dijo, yo no me voy a despegar de ti. No me voy a despegar de ti hasta la muerte. Porque donde te entierren, ahí también me van a enterrar a mí. Porque yo te voy a seguir. Oiga, una fe persistente. Una fe dura. Aún así podemos ver que Ruth le respondió a Noemí, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Mire, y fue tan contundente esta mujer en su decisión que al final vemos que Noemí dijo, bueno, ya no voy a insistir en esta mujer. Y esta mujer decidió irme conmigo, vámonos entonces. Ahora, la decisión de Ruth de seguir a Noemí no fue impulsada ni emocional. Fue una decisión firme y persistente, tomada en medio de la pérdida, la incertidumbre, el desánimo. Noemí le presentó razones válidas para regresar. No había garantía, no había promesa de bienestar, ni siquiera seguridad. Sin embargo, Ruth perseveró en su fe, no por lo que veía, sino por lo que creía. Oiga, ella creyó en el Dios nada más por ver a Noemí. Ver la actitud de Noemí y ver cómo Noemí tal vez le hablaba de Dios. Ella creyó. En Lucas 9:62 dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquel que se retrocede, no, hay que seguir, hay que persistir. Y esta mujer persistió, esta mujer estaba atenta. Este versículo complementa perfectamente la actitud de Ruth. Ella no miró atrás como orfa, sino que puso su mano en el arado y decidió seguir adelante sin importar las consecuencias. Su fe persistente llevó a formar parte del linaje del Mesías. Ahora, la fe de Ruth es permanente. También cuando ella dice, donde tú murieres, moriré yo. Esta es una expresión de perseverancia absoluta, no pasajera. La verdadera fe no se rinde ante la adversidad. Ruth declara compromiso hasta la muerte y servirá hasta ver la provisión y el propósito de Dios cumplido. Recuerden lo que dijo José cuando iba a morir allá en Egipto. Le dijo, devuelve mi hueso de mi familia. Abraham compró una propiedad y ahí enterró a su esposa. Y después viene Isaac. Isaac también fue enterrado ahí mismo. Después fue Jacob y Jacob fue enterrado ahí mismo. Era una bendición para ellos enterrar sus familiares juntos. Y esta mujer decide, dice, donde tú mueras, ahí voy a morir yo. Hebreos 12, 1-3 nos llama a correr con paciencia la carrera de la fe. Dice, puesto los ojos en Jesús, quien perseveró hasta la cruz. La vida cristiana no es una carrera rota, sino un maratón que requiere constancia. Hay que seguir ahí. Pablo pudo decir,
olvidando lo que queda atrás en Filipenses y seguir hacia adelante, hacia la meta. Ruth dejó Moab atrás y no volvió la vista, no volteó la vista. Su fe la impulsó a avanzar. Santiago 1:12 declara: bienaventurado el que soporta la prueba, porque la perseverancia es la fe, en la fe es probada y recompensada. En Apocalipsis 2:10 nos exhorta a una iglesia, dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Hermano, la verdadera fe no es momentánea ni emocional, es una fe que persevera en medio de las pruebas, que no se detiene ante el dolor y que se mantiene firme hasta el fin, como Ruth. Estamos llamados a vivir una fe que diga: donde tú murieres, moriré yo. Es decir, una fe que no busca lo fácil, sino lo eterno. Hoy Dios nos llama a una fe que no retrocede, que no se rinde y que confía en su fidelidad hasta el último día. Tenemos que confiar en el Señor hasta el último día, hermano. La perseverancia en la fe no solo nos sostiene, sino que nos posiciona para ver la provisión y el propósito de Dios cumplido. Tenemos que creer, hermano. En medio de este mundo tan perverso, tan duro, tan difícil de vivir, donde cada día las cosas se están escaseando, tenemos que tener fe y persistir en eso. Aún no veamos la esperanza. Aún está oscuro. Pero al final, al creyente le va bien. Mire, veamos algún ejemplo de una fe que persevera. Una fe que persevera. Yo quiero que usted me acompañe, por favor, al libro de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, el versículo 40 en adelante, hermano. Una fe que persiste. Usted conoce esa historia. La historia de Jairo, la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre. Usted conoce bien esa historia. Mire rápidamente lo que dice esa historia. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió una multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Fíjese, hay un hombre que tiene una hija. El texto nos dice que tenía su única hija, que tenía 12 años y que estaba a punto de morir. En otro texto dice que ya ella había muerto. Este hombre era un principal de la sinagoga, un jefe. Este hombre había hecho todo para que su hija tuviera sana. No pudo. Y este hombre de la élite, este hombre que era de lo principal de la sinagoga, un encargado de la sinagoga, un hombre que todos los conocían y veneraban en ese entorno, fue a donde Jesús, corriendo. Él no podía correr, era una vergüenza ellos correr. Y este hombre corrió a donde Jesús, buscando ayuda. Él sabía que el único que podía resolver el problema que él tenía de su hija era Jesús. Ese hombre confió en Jesús. Ese hombre tenía fe que Jesús podía obrar en su hija. Él había escuchado todos los milagros que Jesús había hecho. Y este hombre se acerca con fe al Señor. Ahora mira el versículo 43. Versículo 43 dice: pero una mujer. Mire, perdón, el versículo 42. Versículo 41 dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iban, la multitud lo oprimía. Jesús obedeció el mandato que este hombre le dijo: vamos a la casa, mi hija está a punto de morir.
Y el texto nos dice, mientras ellos iban. Ahora, fíjese ahí, y ahí es donde quiero entrar. Mientras ellos iban, la niña se está muriendo, él confía en Jesús. Mientras ellos iban, ahora dice el versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médico todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se acercó por detrás y tocó el borde del manto, y al instante se devolvió el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro, y los que en él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dice, ¿quién es que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Nosotros leemos esos 5 o 6 versículos y nosotros creemos que esos versículos pasó ahí 3 segundos. No. Eso pasaron mucho tiempo. Yo quiero que usted entienda, la niña se está muriendo y mientras ellos iban, una mujer ahora para a Jairo. Imagínese que usted tiene un niño que se está muriendo y que usted vaya a emergencia, un familiar, un hijo, un padre, lo que sea, se está muriendo ahí, y que el médico diga, vengo ahora, déjame atender a otro paciente. ¿Qué usted haría? Yo imagino Jairo, pero este hombre ahora, mi hija está muriendo, ahora él se para. Entonces, no es cualquier persona que él se para a hablar, es que una mujer que era despreciada por toda la sociedad, una mujer que no se podía pegar, una mujer que era inmunda, y él era un agente de la élite, y él dijo, pero él se paró a tratar con una mujer inmunda, y mi hija muriéndose. Y Jesús se detuvo ahí, no se sabe el tiempo, duró un tiempo ahí, hablando con esa mujer, tratando a esa mujer, y fíjese lo que dice ahora. Estaba hablando aún, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga, diciéndole, Jairo, tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. ¿Ustedes saben lo que pensó Jairo? Por él detenerse. Por él estar envuelto con esta mujer sucia, una mujer inmunda, ahora mi hija murió. Mire, Jesús ahora ni dejó que él hablara. Mire que Jesús dice, oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Lo que Jesús le está diciendo a Jairo, Jairo, sigue creyendo. Esa fue la expresión que Jesús le dijo. Jairo, sigue creyendo. Tú depositaste mi fe en mí. Entonces, sigue creyendo. Hermano, nuestra fe debe persistir. Hermano, siga creyendo en el Señor. Siga creyendo en el Señor aún en los momentos más duros, aún en los momentos más difíciles. Siga creyendo en el Señor. Este hombre creyó. Y esta mujer también creyó en el Señor. Ahora, ¿qué fe desafía las circunstancias? Ruth decidió seguir a Noemí, a Belén, dejando atrás su tierra, su familia, su cultura, y lo hace sin garantía, solo por fe. Jairo, un principal de la sinagoga, se humilla ante Jesús por su hija moribunda, aunque su posición social podría haberle impedido acercarse. Su amor y fe lo impulsó a buscar ayuda. Tanto Ruth como Jairo enfrentaron situaciones difíciles. Ruth como viuda extranjera sin futuro aparente, Jairo como un padre que moría su hija, ambos persistían en fe, confiando en que Dios puede obrar más allá de lo visible. Fe que no se rinde ante el desánimo. Noemí le insistía que regresase, pero hay esperanza. Ruth respondió con firmeza, no, yo voy a seguir. Yo voy a seguir. Jairo, mientras va con Jesús, le informa que su hija ha muerto.
Podría haberse rendido, pero Jesús le dice, no temas, cree solamente. Hermano, la fe persistente no se detiene ante las malas noticias. No se dejó vencer por la lógica ni por el dolor. Jairo no permitió que la muerte de su hija apagara su esperanza. Ambos siguieron adelante, confiando en el poder de Dios. El escritor de la carta a los Hebreos nos dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Tenemos que ser pacientes, tenemos que confiar en el Señor. Dios está ahí. Dios está ahí, hermano, contigo. Ruth decide irse. Cuando todo parece ir contrario, como la pérdida de un ser querido, una crisis económica, una decepción, la fe persistente nos impulsa a seguir confiando en Dios. No siempre habrá señal clara, hermano, ni caminos fáciles. Pero como Ruth podemos decidir seguir adelante, creyendo que Dios tiene un propósito mayor. Ruth no veía nada. Ruth siguió. Ruth era una mujer moabita, una mujer gentil. Y por medio a esa decisión de Ruth, hermano, hoy nosotros estamos aquí. ¿Sabe por qué? Porque Ruth se casa con Boaz. Y de Boaz, ¿sabe quién viene? El rey David. Y de David, ¿de quién es que viene? Jesucristo. Mano, la fe de Ruth no solo fue persistente, no fue solo persistente, sino que también fue activa. No fue persistente, ella estuvo ahí fiel, no se detuvo, pero también fue activa. Ahora, esta declaración que Ruth no es solo una expresión de afecto hacia Noemí, en versículo 16. Es una manifestación de la fe activa. Ruth no se conforma con decir que cree o que ama a Noemí o al Dios de Israel. Ella actúa en base a esa fe. Su decisión implica un movimiento, cambio, sacrificio y acción. Fe activa es aquella que no se queda en palabra, sino que se traduce en pasos concretos. Ruth deja Moab, su tierra natal, se dirige a Belén, una tierra desconocida, porque cree que el Dios de Noemí es digno de seguir. Su fe la impulsa a moverse. Ella no se quedó ahí firme, pero la fe mueve. La fe la movió a ella. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham salió, caminó. La fe nos manda a actuar, a caminar, no a quedarse ahí estático. No, hay que actuar. Esta mujer actuó, esta mujer se movió. Esta mujer le dice, a donde quiera que tú fueres, iré yo. No, yo no me voy a quedar aquí. No, yo voy a caminar. Es allá que está el Dios verdadero. Es allí que está el Dios santo. Es allí que está el Dios que tú adoras. Entonces, vamos allá. Yo voy contigo. Esto no es solo una promesa verbal. Es una decisión que implica movimiento. Abandono de sus raíces y seguir a Noemí hacia un destino incierto. En este pasaje vemos que la fe auténtica se demuestra en obra, en obediencia concreta. No se queda en palabras. No es que yo creo, si está bien tú crees, muévete. Muévete. No, yo tengo fe que Dios me va a conseguir un trabajo y tú estás sentado allá en tu casa. Ah, va a llegar el trabajo de la noche. No lo busque. No lo busque. Ah, yo me quiero casar. Y está mudo. ¿Habla? ¿Habla? Ah, ya va a venir. Ella va a venir de la noche a la mañana.
Yo me quiero casar. No hable. No hable. Hay que moverse. La fe mueve. Cree en el Señor. Cree, yo sé eso, pero entonces tengo que actuar. Esta mujer actuó, esta mujer se movió. Esta mujer se movió, esta mujer creyó. Ahora, pues no es que le hable a todas, es a una. Y seria. No es que enamore a 20, no, una sola. Ore y una sola. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26 dice, la fe sin obra está ¿qué? Muerta. La confesión de lealtad de Ruth se concreta en acción, irse, trabajar, integrarse. Ruth no solo creyó, sino que demostró su fe con hechos. Su caminar hacia Belén es una imagen poderosa de la fe que se mueve, que actúa, que transforma decisiones en obediencia. El escritor de la carta de los Hebreos resalta la fe activa de otra mujer gentil también. Otra mujer gentil. Hebreos capítulo 11, versículo 31 dice, por la fe también Rahab la ramera recibió a los espías. Rahab era una ramera. Y Rahab también era una mujer gentil. Y más adelante nosotros también, en otro capítulo, vamos a hablar un poquito de Rahab. ¿Usted sabe por qué? Porque Rahab, ¿sabe quién fue Rahab? ¿Dónde sabe quién fue Rahab? Rahab fue la mamá del esposo de Ruth. Rahab fue la mamá de Boaz. Otra mujer gentil. Usted ve la genealogía y usted ve donde dice Rahab engendró a Boaz y Boaz engendró y ahí te. Mire, y también esta mujer Rahab no solo creyó en el Dios de Israel, sino que actuó en base a esa fe. Su fe fue activa, valiente y arraigada. Ella tomó una decisión concreta: esconder a los espías, protegerlo y confiar en que el Dios de Israel da la salvación. Aun cuando esto significa ir en contra de su propio pueblo, al igual que Ruth, Rahab no se quedó en palabras. Ambas mujeres tomaron decisiones difíciles. Se movieron hacia lo desconocido, actuaron con valentía, y al final fueron recompensadas. La fe verdadera no es pasiva. No basta con decir yo creo en Dios, hay que vivir esa fe con acción concreta. Como Rahab, estamos llamados a arriesgarnos por lo que creemos, a obedecer a Dios aunque nos cueste, a movernos en dirección a su voluntad, como lo hizo Ruth al seguir a Noemí. Querido amigo, San Mateo 7:21 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Fíjese que dice el que hace la voluntad. Eso habla de un movimiento, de un accionar. La fe que salva se evidencia en la obediencia. Hermano querido, la fe debe llevarte a actuar. La fe de Ruth también no solo la movió, sino que fue firme en su identidad y ruptura con el pasado. La fe de ella fue perseverante, fue activa, se movió, pero también una fe de que fue firme en su identidad y ruptura con el pasado. Si vemos en el versículo 16, en la parte B, dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Esta acción, mucho más que expresar afecto por Noemí, esta frase representa una decisión radical de su fe. Ruth está renunciando a su antigua identidad como moabita.
Ella está diciendo, ya yo no soy moabita. Ella está renunciando a sus dioses, a su cultura, a su seguridad humana. Ella renunció a absolutamente todo. La fe verdadera llama a nosotros cambiar nuestra identidad en el Señor. Es cambiar todo. Esta mujer decide cambiar absolutamente su vida, su pasado, su cultura, sus dioses, para seguir a Dios. Está adoptando una nueva pertenencia, un nuevo pueblo y sobre todo un nuevo Dios. Esta es una conversión genuina que hizo esta mujer. Una fe firme que transforma su identidad desde lo más profundo. La fe firme no se limita a creer en Dios. Implica romper con el pasado y abrazar una nueva vida. Ruth no negocia ni pone condiciones. Su declaración es total. Está dispuesta a vivir, a morir, a ser sepultada en la tierra de Noemí, bajo el pacto del Dios de Israel. Esta fe no es superficial ni emocional. Es una devoción completa que redefine quién es Ruth y a quién ahora ya le pertenece. Ella le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Este es el corazón de su conversión. Esta mujer se convirtió a Dios. Ruth no solo se une a Noemí, sino que abraza al Dios de Noemí. Hermano, nuestro testimonio debe llevar a otros a Cristo. Su fe no es superficial, es una entrega total. Esa mujer se entregó totalmente al Dios de Israel. Ella está dispuesta a cambiar su identidad, cultura y religión porque ha creído en el Dios verdadero. Hermano, estamos hablando de una mujer que vive en otro pueblo, que tenía a su madre, tal vez, viva. Porque le dice, vuelve a tus padres. Tenía hermana, tenía amigos, se había criado ahí. Y esa muchacha deja todo por irse con una desconocida, por conocer al Dios de ella. Renunció totalmente a todo. Hermano, hay algunos pasajes que refuerzan esta idea de la identidad de la fe, en la fe. Fíjese, Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El apóstol Pablo dijo, ya yo no soy lo que era antes. La fe debe moverte, hermano, a ser otra nueva criatura, a ser diferente a lo que tú eras. Esta mujer dijo, yo voy a renunciar a todo. Yo voy a renunciar a los dioses, a mi familia, a mi pueblo, a mi cultura, para seguir a Dios. El que sigue a Dios debe romper con su pasado. Debe romper con todo. Y esta mujer decide ir ahí. Y el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. La fe trae una nueva identidad en relación con Dios. En Romanos 8:15 al 17, habla de una adopción como hijo. La fe nos hace miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19 dice, ya no soy extranjero ni advenedizo, sino ciudadanos. Somos una nueva criatura, hermano. Y dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír, y el oír ¿de qué? De la palabra de Dios. Ahora, el pasaje que podemos apuntar más exactamente es lo que le dice el apóstol Pablo allí en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está
en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. Así como Ruth se convirtió en una nueva persona al abrazar al Dios de Noemí, el creyente en Cristo también experimenta una transformación total. La fe firme nos lleva a dejar atrás lo viejo. El pecado, la costumbre, la creencia errada y vivir como una nueva criatura en Cristo. Bueno, tenemos que ser diferentes. Ruth decidió ser diferente. Ruth decidió cambiar. Ruth decidió olvidar todo lo pasado, romper con lo que lo ataba para seguir a Cristo. E igual nosotros tomamos esa decisión. Nuestra fe debe llevarnos a ser diferente, a vivir una vida que agrade a Dios. Hoy hay muchos que quieren seguir a Dios sin dejar su pasado. Pero la fe firme nos llama a una ruptura clara con lo anterior. No se puede vivir con un pie en Moab y otro pie en Belén. No, Ruth no dijo, no, yo vengo, no. Ruth decidió ir, dejar a Moab. Y más nunca apareció por ahí. Más nunca. No podemos vivir en dos aguas, hermano. Un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No. Porque ni goza lo del mundo ni goza en la iglesia. Defínete lo que eres. La fe que transforma exige una decisión radical. Cambiar de decisión, de identidad, de lealtad. Como Ruth estamos llamados a decir, tu Dios será mi Dios. Y vivir como parte del pueblo de Dios, con una nueva mente, un nuevo corazón y una nueva esperanza, hermano. La historia de Ruth nos confronta con una verdad. La fe genuina no es pasiva ni emocional. Es una fe que persevera, se mueve y se define, hermano. Yo creo que usted entienda esto. Es una fe que persevera. Es una fe que se mueve, pero es una fe que te define. No basta con creer de la palabra, ni con admirar al Dios desde lejos. La fe auténtica nos llama a tomar decisiones concretas que transforman nuestra vida. Una fe que se rinde, una fe que es firme, una fe que es permanente. Es como Ruth declaró, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que viviere viviré yo. Viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y donde tú murieres, moriré yo. Su compromiso fue total, hermano. Sin condición, sin fecha de caducidad. No sabía lo que le esperaba en Belén, pero eligió permanecer fiel hasta el final. La verdadera fe no se apaga en medio del dolor, ni se rinde ante la espera. Es la fe que resiste la pérdida, la escasez, la soledad, la incertidumbre, porque sabe que Dios que prometió no falla. Usted sabe que Dios no falla, lo que Él dice. Hay un texto que dice que es imposible que Dios mienta. Y si es imposible que Dios mienta, la promesa que hay de este Génesis y Apocalipsis es para ti y para mí. Y lo que yo tengo que creer en eso, la Biblia dice, no hay justo desamparado de su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué entonces hay que lamberle a los políticos? ¿Por qué hay que andar atrás de gente? No, el Dios, el dueño del mundo, es tu Padre. Él lo tiene todo. Él no va a dejar que un cristiano sea avergonzado. Él no va a dejar que un cristiano muera de hambre. Él es fiel. Cree en su palabra. No te rindas. Sé firme. No te inclines a políticos. No te inclines a jefe. No te inclines a nadie. Inclínate a Dios. Cree en Dios. Confía en Dios que Él no falla. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida.
Ruth perseveró y al final le fue parte de la genealogía de Jesucristo. Dios siempre honra la fe que persevera. Querido hermano, te hago esta pregunta. ¿Tienes una fe que se mueve o una fe que se acomoda? ¿Tienes una fe que se define o una fe que se diluye? ¿Tienes una fe que persevera o una fe que retrocede? Dios busca hombres y mujeres como Ruth, capaces de creer cuando no hay certeza, de avanzar cuando no hay camino y de permanecer cuando otros se van. Hermano, que nuestra oración hoy sea: Señor, dame una fe que camine aunque no entienda, una fe que permanezca aunque duela, una fe que te honre aunque nadie más lo haga. Hermano, que tu fe se mueva. La Biblia dice, sin fe, dice, la fe sin obra es muerta. Hermano, la fe tiene que definirte. Tu pueblo será mi pueblo y mi Dios, mi Dios. ¿A quién pertenecemos realmente? ¿A los valores de este mundo o al reino de Dios? ¿A nuestra vieja costumbre, a la nueva vida en Cristo? La fe firme no vive dividida entre dos lealtades. Si Cristo es nuestro Señor, debemos vivir como tales. Si hemos sido adoptados en su familia, debemos reflejar su carácter. Recuerde la expresión que leímos: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermano, concluyo diciéndote: en el capítulo 1 del libro de Ruth nos deja frente a un contraste que refleja el corazón humano y en medio del sufrimiento. Vimos dos mujeres, una misma pérdida, pero dos respuestas completamente distintas. Noemí, agotada por el dolor, permite que la amargura defina su visión de Dios y de sí misma. Sus palabras: el Todopoderoso me ha afligido, revela un alma que interpreta su historia solo desde la herida. Su fe está nublada por la pena, su esperanza se apaga bajo el peso de la amargura. Ruth, en cambio, se levanta en medio del mismo dolor con una fe que actúa, confía y persevera, sin promesas visibles, sin ganancias humanas. Decide cambiar hacia un futuro desconocido, sostenida únicamente por la fidelidad de Dios de Israel. En Noemí vemos lo que sucede cuando el corazón se encierra en tristeza. La amargura distorsiona la realidad y nos hace creer que todo ha terminado. En Ruth contemplamos lo que sucede cuando la fe se aferra a Dios. Él transforma la pérdida en propósito, el vacío en el inicio de una nueva historia. Y al final del capítulo, el Espíritu Santo nos deja un detalle lleno de esperanza. En el versículo 22 que termina el capítulo 1, hay una expresión que dice: llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Eso no es casualidad. Ellas llegaron en el momento exacto. Dios tiene el control de todas las cosas. El relato que comenzó en hambre, termina en provisión. La historia que inició con lágrimas empieza a abrirse a la restauración. Lo que parecía el fin era apenas el inicio del plan redentor de Dios. Así también obra el Señor en nuestras vidas. Cuando la amargura apaga la esperanza,
La fe perseverante abre el camino a la restauración que solo Dios puede dar. Dios no ignora tu dolor, hermano, pero tampoco nos permite quedarnos allí. Él nos llama a confiar, a levantarnos, a caminar de nuevo hacia Belén, al lugar donde Él vuelve a proveer. Quizás hoy alguien se siente como Noemí, vacía, cansada, sin fuerzas para creer, pero Dios está preparando un comienzo nuevo para ti, hermano. Si eliges responder como Ruth, con una fe que actúa, que confía y que persevera, descubrirá que la historia que parecía marcada por la amargura puede convertirse en una historia de redención. Porque donde el corazón dice, todo se acabó, Dios responde, apenas estoy comenzando. Bueno, no te quedes ahí, confía en Dios. Hay una nueva siega. Ruth llegó en el momento perfecto. Dios tiene muchas bendiciones para ti. Cree en el Señor. Vive una vida que agrada al Señor y verás buenos resultados en tu vida. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Te rogamos, Señor, que nos aumente nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a creer en ti, a confiar en ti, a vivir una vida que te agrade a ti. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén.